Señor nos la está ofreciendo y que nosotros estemos aquí es un privilegio, es una gran bendición de que estemos aquí en medio de esta enseñanza. ¿Usted sabe cuántas personas quieren ir a la iglesia? Desean en su corazón ir a la iglesia, pero no tienen la fuerza. Y nosotros sí tenemos la fuerza. Démosle gloria a Dios por esto. Entonces, y dice que Abraham creyó y les fue contado por justicia. Eso es una bendición. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en el Señor y confió plenamente en Él. Vámonos al versículo 5, el capítulo 5, perdón. Ahí vamos avanzando. De Romanos, sí. Seguimos en Romanos, ya estamos de vuelta. Capítulo 5, versículo, y hay varias cositas por leer también importantes. He tratado como que de resaltar las cosas importantes aquí de cada capítulo. Y ahí mismo también estamos en la salvación. Seguimos en la salvación, en la segunda división de las 6. Y dice el versículo, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos qué? Paz. Para con Dios. Y si seguimos leyendo, y dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Nos gloriamos en qué? En la esperanza. Primero tenemos paz. Después tenemos ¿qué? Esperanza. Y si usted sigue leyendo cada uno de los versículos, si seguimos leyendo cada uno de los versículos, nos va dando un sentido más profundo y nos va dando muchas promesas más para nosotros seguir confiando y obtener esta salvación que es en nuestro Señor Jesucristo. Dice que y seguimos, vamos a seguir aquí leyendo, vamos a leer el 5. Y la esperanza no avergüenza. Vamos a leer el 3, espérense, vamos a gozárnoslo todo mejor. Y dice, esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino porque también nos gloriamos ¿en qué? Tribulaciones. En las tribulaciones. O sea que en las tribulaciones nosotros tenemos que ponernos a llorar. Ay, que el día estuvo malo. Ay, que tuve mucho trabajo. Ay, que no tengo dinero. Dice que ¿qué? Nos gloriamos en las tribulaciones. Ya, entonces nosotros nos vamos a gozar o nos vamos a poner a llorar cuando llegue la tribulación. A gozarnos si nosotros tenemos esperanza viva. Dice que tenemos paz, tenemos esperanza y nos vamos a gozar ¿en qué? En medio de la tribulación. Y dice que gloriarnos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, piedad. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y dice el 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces cuando Jesús estaba con sus discípulos y ya Jesús se iba, cuando ya estaba por irse, por ser muerto en la cruz, Él les dice a los discípulos, no los dejaré solos. ¿A quién iba a dejar con nosotros? Al Consolador, ¿cierto? Que era el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿nosotros estamos solos o estamos acompañados? Y cuando usted no sienta el Espíritu Santo, cuando usted no sienta de que... Cuando usted no sienta que tiene el Espíritu Santo, cuando de pronto usted no encuentre por qué hacer, cuando no encuentre cómo caminar, cómo resolver la situación. Pastor, perdóneme, pero esa responsabilidad es suya. Busca a su pastor, busca a su pastora.
Cuando nosotros de pronto no veamos la luz, no veamos cómo solucionar, busquemos un buen consejo. Y ahí le tienen el pastor. ¿Quién no tiene el número del pastor? ¿Quién no lo tiene? Todos lo tenemos, ¿cierto? A mí no me lo ha dado. A usted no se lo ha dado. Bueno, ahí lo tiene, ahora se lo pide. Ahora se lo pide. Entonces, tenemos una esperanza, porque el Espíritu Santo nos fue dado. Y cuando Pedro oró ahí en Pentecostés, en el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo y repartió lenguas a todos, que todos hablaban allí en lenguas diferentes a las que eran originarias. Y el Espíritu Santo cayó. Y el Señor nos está mostrando de que lo que hemos visto hasta ahora, de que los judíos y los gentiles tienen el derecho a esa salvación. Nosotros tenemos derecho a esta salvación. Entonces, nosotros debemos siempre tener presente esto, de que nosotros no estamos solos, tenemos ahí el Consolador. Y tenemos la oportunidad de que podemos entrar al lugar santísimo nosotros directamente. Ya tenemos la oportunidad, porque antes solamente era el sacerdote que podía entrar al lugar santísimo, y el sacerdote hacía la expiación de los pecados por el pueblo. Pero cuando llegó Cristo y murió en la cruz, que es lo que estamos aprendiendo, nosotros tenemos ese acceso a esta salvación. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de hacer ofrenda a nosotros. Ya nosotros no tenemos que llevar la vaquita, ya nosotros no tenemos que llevar el ternero, ya nosotros no tenemos que llevar la paloma. Ya nosotros no tenemos que llevarlo, porque ya eso fue pagado en la cruz del Calvario, ya esa expiación fue hecha por nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora nosotros no tenemos que buscar al sacerdote para orar directamente con Dios. Ya el sacerdote en ese tiempo hacía la expiación y pedía por los pecados de todo el pueblo. Pero ahora no, ahora nosotros directamente podemos pedir por nuestros pecados, por nuestros errores, por lo que nosotros queramos cambiar, o por lo que nosotros queramos que llegue de nuestro Dios. Entonces en este momento nos damos cuenta de que el Señor quiere que nosotros alcancemos esta salvación también, que no solamente nosotros sigamos caminando, sino que caminemos firmemente con Cristo. Y dice el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿qué? Por los impíos. Cuando no teníamos a Cristo, que éramos pecadores. Y muchos de los que estaban en ese tiempo cuando Cristo murió eran pecadores. Ya, porque ahí nos muestra el apóstol de que la ley no se estaba cumpliendo. Ya, y eso no era solamente de la iglesia en Roma, porque si nos damos cuenta, los fariseos en ese tiempo, ellos le ponían carga fuerte al pueblo, pero ellos no la cargaban. Ellos no eran los que llevaban la carga. El pueblo le ponían una cosa, otra cosa y otra cosa y otra cosa, que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer aquello, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero ellos no lo hacían. ¿Ya? Entonces, el Señor viene aquí para librarnos de esta carga y muere en la cruz del Calvario por nosotros, para que nosotros tengamos salvación, aunque éramos pecadores. Ahora tenemos salvación, tenemos esperanza de salvación. Entonces esto es lo que el apóstol quería decirle a la iglesia en Roma en ese momento, ya de que no solamente los judíos eran los que podían ser salvos, sino también los gentiles. Y que Cristo murió por nosotros. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osara morir por un bueno. Mas Dios muestra, este versículo es muy bonito, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo ¿qué? Murió por nosotros, ¿cierto? Qué bendición. Esto es algo que yo le pongo un ejemplo. Supongamos que vamos en un avión
vamos en un avión y usted, para que el avión se salve, porque el avión se va a estrellar, usted tiene que tirar a su hijo para que el avión se salve. No, ya no lo tira, ¿cierto? Alguien lo tiene, el hijo de alguno tiene que caer para que el avión se salve. Hay que hacerlo, si no se pierde. Y entonces, ¿qué pasaría ahí? Hermana Esmeralda no lo tira, ¿verdad? Se tira usted, no, pero tiene que ser su hijo. Tiene que ser su hijo, puede ser usted. Y lo tiene que tirar usted misma. No se puede. Y lo tiene que tirar uno mismo. El mismo, sí, como padre. Es tremendo, ¿cierto? Eso fue duro, eso es duro. Y esto fue lo que hizo nuestro Señor. Él envió a su hijo de un lugar seguro para que llegara a esta tierra y muriera por nuestros pecados. Entonces ahí podemos ver la magnitud del sacrificio que se hizo. Así cuando nosotros nos tocan a los nuestros, es cuando nos damos cuenta de lo importante que hizo nuestro Señor. Amén. Entonces mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Qué bendición, ¿cierto? Amén. Pregúntele a él. Dele una palabra a cada uno y que se la defina. Porque eso es Romanos. Sí, esto es Romano. Sí. ¿Quién me define judíos? ¿Quiénes eran los judíos? Vayan cogiendo su palabra. No, asígnese. Ok, listo. Entonces la hermana Esmeralda, es que la Esmeralda. A mí me gustan mucho las piedras preciosas y mi favorita es la Esmeralda, y en Colombia se cultiva mucho. Pero bueno, no se cultiva, se extrae mucho. La hermana Esmeralda, judío. Hermano Víctor, la ley. El hermano Julio, justificado. La hermana Ileana, incircunciso. Ajá. No hay más nadie ahí. El hermano Antonio, romano. La hermana Yasmin, circuncisión. La hermana Jenny, justo. Ahí vino, te escondas. Pecado. Dancing, salvación. Mi amor, solución. El pastor le vamos a dar la fe. Así es. La pastora, como soy, me quedan dos. Gentiles y obras. Entonces empezamos con la hermana Esmeralda. Judíos. ¿Qué significa esta palabra? Judíos, ¿Quiénes eran? escogidos por Dios. ¿Era qué? Era el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios para sí, porque es que el Señor usa muchas personas. El Señor utiliza muchas personas para hacer su obra. Pero es la obra del Señor, no es de la persona. La persona simplemente está haciendo un canal, un instrumento. ¿Cierto? Entonces, porque usted cuando usted va a repara una llanta de su auto, usted va donde el que repara las llantas, usted después no anda con el equipo del dueño del que reparó la llanta, ¿cierto? Usted no anda con el compresor ahí detrás usted simplemente utilizó el servicio y después usted se fue, siguió su camino, ¿cierto? Entonces el Señor hace esto. El Señor utiliza el servicio de nosotros para hacer su voluntad. Pero si nosotros no estamos actuando bien delante del Señor, ¿qué pasa? Que cuando llegue el día final, vamos a pasar a ser entre la lista, que Dios nos lo permita, de lo que dicen, yo no te conozco. No, Señor, pero yo en tu nombre eché fuera demonios. ¿Quién eres tú? Porque claro es, en tu nombre
no fue por su voluntad, sino porque en su nombre simplemente fue un canal. Así es. Pastor, aquí le dejo entonces el balón. ¿Ya? Amén. Un aplauso para nuestro hermano. Amén. Hemos aprendido algo. Pastor, gracias. Hemos aprendido, ¿verdad? Romanos. Miren, es bien básico. Les voy a dar uno de mis 2 secretos que yo tengo para leer la Biblia. Hay un estudio que se llama precepto sobre precepto. Y usted me puede dar a mí algo grande y yo no te leo, pero sí te ubico las palabras más importantes. Y esto me ayuda a mí, no sé si a usted le puede ayudar. Por lo menos el hermano tocó el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5 de Romanos. Y comenzó este lunes haciendo como un repaso, ¿verdad? Entonces, si usted ve, por ejemplo, el capítulo 3, 24 de Romanos, dice todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces uno, pecado, esto me separa de Dios, ¿verdad? Usted ya en la Biblia lo subraya y esas palabritas van, la ley. Ojo, en Romanos se habla mucho de la ley y el pecado. Y más adelante vamos a hablar de la gracia, van a hablar de eso, ¿verdad? ¿Qué es la ley en Romanos? ¿Qué es un espejo? ¿Para qué? Para el pecado. Es igual como que cuando usted se mire en el espejo, ¿verdad? Lo mismo. Es la ley hasta el día de hoy, sigue siendo ley. Y usted va aprendiendo palabras judíos, separando judíos de romanos, separando los incircuncisos de los que son circuncidados. Y usted va como trayendo una hilación de ideas, de pensamientos. Porque miren, hermanos, yo les soy honesto. Cuando uno comienza, principalmente Romanos, es uno de los libros bastante complicados. Todo el mundo dice que Apocalipsis es un libro figurativo. Pero Romanos es más complejo. Yo estudié un poquito de leyes, no terminé la carrera, pero Romanos es un libro de leyes, como que trata de poner siempre, los romanos estaban regidos por leyes, por muchas normalidades, por muchas leyes, por muchos principios. Acuérdense que Roma venía de ser, era en ese momento un imperio. Venían de conquistar ¿a quién? A los de Grecia. Ellos tenían las culturas de Grecia, la filosofía de Grecia, y ellos pensaron, lo que Pablo trae es otra filosofía más. No, Pablo traía la fe, la salvación, hablando de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted pone en conjunto, ahora esta gente no era pobre, estos eran intelectuales. Esto es como, pongamos ahorita, como los ciudadanos americanos. Tenían un valor, o sea, el pasaporte romano. ¿Y dónde eres tú? De Roma. Ajá. Por más que fuera, por muy baja clase que tuviera, si era romano, ojo, el César iba a pelear por ese ciudadano romano. ¿Me entiende? Entonces es como esta nación. Si hay un ciudadano americano preso en otro país, créanme que este país va a hacer lo posible por sacarlo de esa nación. Entonces el poderío que tenían los romanos no era comparado ni con los judíos, nada que ver. Roma tenía subyugado a todas las naciones de la tierra. Entonces para llegar ahí tenían que mandar esas cartas que Pablo mandó a la iglesia, eran cartas bien redactadas, bien escritas, haciéndoles ver pecado. Amén. Pero estamos aprendiendo. Entonces cuando el hermano les pregunte y les haga preguntas así, ustedes tienen que ya tener en la mente, ¿verdad? Por ejemplo, le sale, defíname incircunciso, ¿verdad? O sea, porque también ahí habla en Romanos la circuncisión del corazón y la del ajá, correcto. Y lo que significa circuncidado del corazón, ¿qué significa? Ver quitado el ¿qué? El pecado. ¿Me entiendes? Entonces, aquí la enseñanza final, ya para terminar, amados hermanos, aquí lo final para terminar es que si en nosotros hay esta palabra
Ojo, que esto es con lo que nosotros pregamos 24 horas al día, ¿sí, verdad? ¿Cuántos pecados hizo hoy, hermana Esmeralda? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a comenzar. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Mañana, de cuando se levante, póngalo así hasta su teléfono, ¿verdad? Y llegue a las 6 de la tarde, usted toma cuenta cuántos pecados hizo en el día. ¿Verdad? Toda mentira. No, pastor, mire, no. ¿Verdad? No voy a poder ir porque estoy lejos. Y allí está en la casa encerrado. ¿Verdad? No. Claro. Y yo viendo allí que por ahí se asomó por la ventana. ¿Me entiendes? No. Entonces, si hay mentiras, si hay una mala palabra, si hay críticas, si hay, ¿qué más? Lo que sea, malos pensamientos, todo esto te separa de Dios. Esto te separa. Esto te condena y te lleva al infierno. Esto, ¿me entiendes? Te cierra el cielo. El pecado. ¿Verdad? Por eso nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, la salvación de Cristo a través de la fe. Amén. Obras. Obra. El hecho que somos cristianos, hay muchos cristianos, hermana Iliani, que no hacen obras, ¿sí o no? No lo hacen. Hay millonarios que son cristianos y no hacen obras. Hay filántropos que son ateos y esos sí hacen obras, ¿sí o no, hermano Julio? Hay gente atea y hay gente ayudando, ayudas a huérfanos. Entonces los cristianos, por sí o sí, por la salvación que tenemos que también hacer obras. Amén.